La última vez que alguien vio a Sofía Mendoza y Ricardo Herrera con vida fue el 15 de agosto de 2013, cuando subieron a su automóvil en la Ciudad de México, rumbo a Tulum para su luna de miel. Habían esperado 3 años para casarse, ahorrando cada peso para tener la boda perfecta y el viaje de sus sueños. Sofía trabajaba como enfermera en el Hospital General y Ricardo era mecánico en un taller de la colonia Roma Norte. Eran una pareja sencilla, trabajadora, que creía en el amor verdadero y en construir un futuro juntos. Pero lo que encontraron en ese hotel de Tulum no fue el paraíso que habían imaginado, fue su tumba. El Hotel Casa Coral había sido un lugar próspero en los años 90, con vista al mar Caribe y habitaciones que prometían romance eterno. Para 2013 ya mostraba signos de deterioro, pero seguía funcionando con precios accesibles para parejas como Sofía y Ricardo. El propietario, un hombre llamado Esteban Villalobos, mantenía el lugar con el mínimo personal posible. 3 empleados, una recepcionista, un jardinero y una mujer de limpieza que trabajaba medio tiempo. Era el tipo de lugar donde podías desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. La reservación estaba confirmada para 5 noches. Ricardo había llamado personalmente 2 semanas antes, emocionado, preguntando sobre las mejores habitaciones con vista al mar. Esteban recordaría después esa llamada, la voz llena de ilusión del joven mecánico que quería sorprender a su esposa. Le asignó la habitación 237 en el 2º piso, con balcón directo a la playa. Era la habitación más romántica del hotel, decía el folleto desactualizado que aún conservaban en recepción. Llegaron al hotel aproximadamente a las 6 de la tarde del 15 de agosto. La recepcionista, María Elena Sosa, los recordaría perfectamente años después durante las investigaciones. Sofía llevaba un vestido amarillo con flores pequeñas y Ricardo una camisa blanca que se había planchado especialmente para el viaje. Se veían felices, enamorados, como cualquier pareja en luna de miel. Cargaron sus maletas ellos mismos, rechazando la ayuda del jardinero. Subieron las escaleras tomados de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. Esa fue la última vez que alguien los vio vivos. Pero lo que realmente sucedió en esas 5 noches no se descubriría hasta 11 años después, cuando los trabajadores de demolición encontraron algo que cambiaría para siempre la historia de ese lugar maldito. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué por primera vez, te pido que te suscribas a este canal y me dejes un like. También, por favor, dime en los comentarios de qué país y ciudad me estás escuchando. Estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que pueda seguir investigando casos como este que han permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La familia de Sofía comenzó a preocuparse el 21 de agosto, cuando la pareja no regresó según lo planeado. Ricardo había prometido llamar a su madre, Esperanza Herrera, en cuanto llegaran al hotel, pero el teléfono nunca sonó. Sofía había quedado de regresar al trabajo el 22 de agosto, pero nunca se presentó en el hospital. Sus compañeras de enfermería esperaron todo el día, pensando que tal vez había decidido extender su luna de miel un día más. Pero cuando tampoco apareció el 23, supieron que algo estaba terriblemente mal. Esperanza Herrera fue la primera en actuar. Condujo desde la Ciudad de México hasta Tulum, un viaje de 5 horas que se le hizo eterno. Llegó al Hotel Casa Coral el 24 de agosto por la mañana, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esteban Villalobos la recibió con una expresión que ella nunca olvidaría, una mezcla de nerviosismo y algo que parecía culpa. Le dijo que la pareja había salido el 20 de agosto por la mañana, muy temprano, sin avisar a recepción, que habían dejado la llave en el mostrador y se habían ido sin pagar los últimos 2 días. Esperanza sintió que algo no cuadraba. Su hijo jamás se iría de un lugar sin pagar, y menos sin avisar.
Ricardo era meticuloso con el dinero, responsable hasta el extremo. Había ahorrado durante 3 años para ese viaje. No desperdiciaría ni un peso. Exigió ver la habitación. Esteban dudó. Dijo que ya había sido limpiada y ocupada por otros huéspedes, pero la presión de una madre desesperada pudo más que sus excusas. La habitación 237 estaba impecable, demasiado impecable. No había rastro de que alguien hubiera estado allí durante 5 días. Las toallas estaban perfectamente dobladas, la cama hecha con precisión militar, ni una sola pertenencia personal a la vista. Esperanza preguntó por las maletas, por la ropa, por los regalos que habían comprado para la familia. Esteban se encogió de hombros y dijo que se habían llevado todo, pero en el baño, detrás del inodoro, Esperanza encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño arrete dorado en forma de mariposa que ella misma le había regalado a Sofía el día de su boda. Sofía nunca se quitaba esos arretes. Jamás los habría dejado atrás voluntariamente. Esa misma tarde, Esperanza presentó la denuncia por desaparición en la policía de Tulum. El agente que la atendió, un hombre llamado Comandante Ruiz, tomó los datos con una indiferencia que la enfureció. Le dijo que probablemente la pareja había decidido extender su luna de miel y que aparecerían en unos días, que era común que los recién casados perdieran la noción del tiempo. Esperanza le mostró el arrete. Le explicó que su hijo jamás se iría sin pagar, pero el comandante apenas levantó la vista de sus papeles. La investigación inicial fue un desastre. Los policías visitaron el hotel 3 días después, cuando cualquier evidencia ya había sido contaminada o destruida. Hablaron brevemente con Esteban, quien repitió la misma historia. La pareja se había ido temprano, sin avisar, sin pagar. No había registros de llamadas desde la habitación, no había testigos de su partida, no había cámaras de seguridad funcionando. Era como si Sofía y Ricardo hubieran simplemente desaparecido en el aire. Pero Esperanza no se rindió. Regresó a Tulum cada fin de semana durante los siguientes 2 meses, pegando carteles con las fotos de su hijo y su nuera en cada poste, en cada tienda, en cada restaurante. Ofreció una recompensa que no podía permitirse, vendió sus joyas para pagar a un detective privado que resultó ser un estafador. La desesperación la estaba consumiendo, pero algo en su interior le decía que no podía parar, que si ella no buscaba a su hijo, nadie más lo haría. Durante esas visitas comenzó a notar cosas extrañas en el Hotel Casa Coral. El personal cambiaba constantemente. Nunca veía a los mismos empleados 2 veces seguidas. Las habitaciones del segundo piso, donde había estado la 237, permanecían cerradas la mayor parte del tiempo. Esteban evitaba su mirada cuando ella aparecía y siempre tenía una excusa para no poder hablar con ella. El jardín trasero del hotel, que daba al mar, tenía un área vallada que nunca había visto abierta. Una noche de octubre, mientras caminaba por la playa frente al hotel, Esperanza escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era el sonido de una pala golpeando tierra húmeda. Venía del jardín trasero del hotel, del área vallada que siempre permanecía cerrada. Se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de las palmeras, y vio una silueta trabajando en la oscuridad. Era Esteban, cavando un hoyo profundo cerca de la cerca que separaba el hotel de la playa. Trabajaba con urgencia, como si quisiera terminar antes del amanecer. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. Supo, con una certeza que le atravesó el alma como un cuchillo, que estaba viendo el lugar donde habían enterrado a su hijo. La madrugada del 15 de octubre de 2013, Esperanza Herrera tomó la decisión más difícil de su vida. No podía ir a la policía con lo que había visto. Sabía que no le creerían. Necesitaba pruebas, evidencia concreta que no pudieran ignorar. Así que regresó al Hotel Casa Coral con una cámara desechable escondida en su bolso y la determinación de una madre que había perdido todo.
Se registró como huésped bajo el nombre de su hermana, Elena Morales, pagando en efectivo por 3 noches. Esteban no la reconoció inmediatamente. Habían pasado 2 meses desde su última visita y ella había perdido tanto peso que parecía otra persona. El dolor la había transformado físicamente, envejeciéndola años en pocas semanas. Le asignaron la habitación 115, en la planta baja, lejos del área donde había visto cavar a Esteban. Durante el día actuó como una turista normal. Desayunó en el pequeño comedor del hotel, caminó por la playa, tomó fotos del paisaje, pero por las noches, cuando el hotel se sumía en silencio, comenzó su verdadera investigación. Había memorizado cada rincón del lugar durante sus visitas anteriores, conocía los horarios del personal, sabía exactamente dónde pisaba sin hacer ruido. La primera noche exploró el jardín trasero. El área donde había visto cavar a Esteban estaba ahora cubierta con plantas nuevas, flores tropicales que parecían haber sido plantadas recientemente. La tierra se veía removida, diferente del resto del jardín. Tomó fotos desde todos los ángulos, documentando cada detalle que pudiera ser importante después. La segunda noche se aventuró al segundo piso. Las habitaciones 235, 236 y 237 estaban cerradas con candado, algo inusual para un hotel que supuestamente necesitaba todos los ingresos posibles. Logró forzar la cerradura de la 236 con una horquilla, una habilidad que había aprendido de su difunto esposo, quien había sido cerrajero. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin decoración, solo paredes desnudas y un olor extraño que no podía identificar. Pero fue en la habitación 237 donde encontró lo que cambiaría todo. La puerta estaba reforzada con una cerradura adicional, pero Esperanza notó que una de las ventanas del balcón tenía el vidrio roto. Usando una escalera de mantenimiento que encontró en el cuarto de limpieza, logró acceder al balcón desde el exterior. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. La habitación estaba exactamente como la había visto 2 meses atrás, pero ahora, con la luz de su linterna, pudo observar detalles que antes había pasado por alto. Había manchas oscuras en el piso de madera, cerca de la cama. Manchas que parecían haber sido limpiadas repetidamente, pero que aún eran visibles bajo cierta luz. En la pared, a la altura de una persona sentada, había pequeñas marcas que parecían arañazos, como si alguien hubiera intentado aferrarse a algo. Pero lo que realmente la destrozó fue lo que encontró debajo de la cama. Escondido en una grieta del piso, había un pequeño pedazo de tela amarilla con flores pequeñas. Era del vestido que Sofía llevaba el día que llegaron al hotel. Esperanza lo reconoció inmediatamente porque ella misma había ayudado a su nuera a elegirlo para el viaje. Tomó fotos de todo, documentando cada mancha, cada marca, cada evidencia que pudiera encontrar. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba entender qué había pasado realmente en esa habitación, por qué Esteban había mentido sobre la partida de la pareja y, sobre todo, qué había estado enterrando en el jardín esa noche de octubre. La tercera noche decidió confrontar directamente a Esteban. Había notado que él tenía la costumbre de quedarse despierto hasta muy tarde, bebiendo cerveza en el pequeño bar del hotel mientras revisaba papeles. Esperanza bajó a las 2 de la madrugada, fingiendo que no podía dormir y necesitaba algo para beber. Esteban estaba solo, como esperaba. Había bebido lo suficiente para estar relajado, pero no borracho. Esperanza se acercó lentamente, pidió una cerveza y comenzó a hablar de manera casual sobre el hotel, sobre lo tranquilo que era, sobre lo perfecto que sería para una luna de miel. Esteban asintió, pero ella notó que sus manos temblaban ligeramente cuando mencionó la palabra luna de miel. Entonces, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo, Esperanza sacó la foto de Sofía y Ricardo de su bolso.
la puso sobre la barra y preguntó si los había visto antes. Esteban palideció inmediatamente. Sus ojos se llenaron de algo que parecía terror, y por un momento Esperanza pensó que iba a confesar todo. Pero en lugar de eso, Esteban se levantó bruscamente, derribando su cerveza. Le dijo que no sabía quiénes eran, que nunca los había visto, que ella tenía que irse del hotel inmediatamente. Su voz temblaba, sus manos se agitaban, y había algo en sus ojos que Esperanza nunca había visto antes. La mirada de un hombre que había hecho algo terrible y vivía aterrorizado de que lo descubrieran. Esa noche, Esperanza no durmió. Sabía que había tocado un nervio, que estaba cerca de la verdad, pero también sabía que ahora estaba en peligro. Esteban sabía que ella sabía algo, y un hombre que había sido capaz de hacer desaparecer a 2 personas podría hacer lo mismo con ella. Al amanecer, hizo su maleta rápidamente y se dirigió a la recepción para hacer el check-out. Pero Esteban no estaba allí. En su lugar había una mujer mayor que no había visto antes, que le dijo que el señor Villalobos había tenido que salir por una emergencia familiar. Esperanza sintió un escalofrío. Sabía que no era coincidencia. Mientras cargaba su maleta en el carro, notó que alguien la observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Era Esteban, y la expresión en su rostro la aterrorizó. No era solo miedo lo que veía allí, era algo mucho más oscuro, algo que le decía que esta no sería la última vez que se verían. Condujo de regreso a la Ciudad de México con las fotos y la evidencia que había recolectado, pero sabía que aún no era suficiente. La policía necesitaría más que manchas en el piso y un pedazo de tela para abrir una investigación real. Pero ahora tenía algo que no había tenido antes, la certeza absoluta de que su hijo y su nuera habían sido asesinados en ese hotel, y que Esteban Villalobos sabía exactamente qué había pasado con sus cuerpos. Esperanza regresó a la Ciudad de México con una determinación que rayaba en la obsesión. Las fotos que había tomado en el hotel Casa Coral eran su única esperanza, pero sabía que necesitaba ayuda profesional para que fueran tomadas en serio. Gastó sus últimos ahorros en contratar a un laboratorio forense privado para que analizara las imágenes de las manchas en el piso de la habitación 237. Los resultados llegaron 3 semanas después y confirmaron sus peores temores. Las manchas mostraban patrones consistentes con sangre humana que había sido limpiada repetidamente, pero no completamente eliminada. El laboratorio también detectó residuos de productos químicos de limpieza industrial, el tipo que se usa para eliminar evidencia biológica. Era la prueba que necesitaba, pero aún no era suficiente para convencer a las autoridades. El detective que había contratado anteriormente resultó ser un fraude, pero Esperanza no se rindió. A través de una compañera de trabajo de Sofía, conoció a un periodista de investigación llamado Alejandro Vega, quien trabajaba para un periódico local y tenía experiencia en casos de desapariciones. Alejandro había perdido a su hermana en circunstancias similares años atrás, y algo en la historia de Esperanza tocó una fibra profunda en él. Alejandro decidió investigar el caso por su cuenta. Viajó a Tulum en noviembre de 2013 y comenzó a hacer preguntas que la policía nunca había hecho. Descubrió que el hotel Casa Coral tenía un historial problemático. En los últimos 5 años, al menos 3 huéspedes habían desaparecido sin dejar rastro. Todos eran parejas jóvenes, todos habían pagado en efectivo y todos habían supuestamente salido temprano sin avisar. Pero lo que más le llamó la atención fue el patrón. Las desapariciones siempre ocurrían durante la temporada baja, cuando el hotel tenía pocos huéspedes. Siempre involucraban a parejas que viajaban solas, sin familia o amigos en la zona. Y siempre, según Esteban, las parejas se habían ido sin pagar los últimos días de su estancia. Alejandro también descubrió algo inquietante sobre Esteban Villalobos.
El hombre había comprado el hotel en 2008, pagando en efectivo una suma considerable que no parecía corresponder con sus ingresos declarados. Antes de eso, había trabajado como guardia de seguridad en varios hoteles de Cancún, pero había sido despedido de al menos 2 trabajos por comportamiento inapropiado hacia las huéspedes femeninas. Más perturbador aún, Alejandro encontró registros de que Esteban había estado casado 3 veces. Sus 3 esposas habían muerto en circunstancias extrañas, una por ahogamiento accidental, otra en un accidente automovilístico y la tercera por una caída desde un balcón. Todas las muertes habían sido investigadas superficialmente y cerradas como accidentes, pero el patrón era demasiado conveniente para ser coincidencia. Si has llegado hasta este punto de la historia, probablemente sientes la misma inquietud que yo sentí cuando comencé a investigar este caso. Te pregunto, ¿has notado alguna vez comportamientos extraños en personas que parecían completamente normales? ¿Crees que es posible que alguien pueda ocultar una naturaleza tan oscura detrás de una fachada tan común? Alejandro publicó su primer artículo sobre el caso en diciembre de 2013. El titular era «Pareja desaparecida en Tulum, accidente o crimen». El artículo detallaba las inconsistencias en la versión oficial, las evidencias encontradas por Esperanza y el historial problemático del Hotel Casa Coral. La respuesta del público fue inmediata e intensa. Decenas de personas se comunicaron con el periódico compartiendo sus propias experiencias extrañas en el hotel. Una mujer contó que había visto a Esteban espiando a través de la ventana de su habitación durante la noche. Otra pareja reportó que habían encontrado cámaras ocultas en su baño. Un hombre dijo que había escuchado gritos provenientes del segundo piso durante su estancia, pero cuando preguntó en recepción le dijeron que el piso estaba vacío. Pero la llamada más impactante vino de una mujer llamada Carmen Ruiz, quien había trabajado como mucama en el hotel durante 6 meses en 2012. Carmen había renunciado abruptamente después de lo que describió como cosas que no podía seguir viendo. Accedió a reunirse con Alejandro en un café de Playa del Carmen, lejos de Tulum, porque tenía miedo de que Esteban descubriera que estaba hablando. Carmen le contó a Alejandro cosas que le helaron la sangre. Esteban tenía la costumbre de instalar cámaras ocultas en las habitaciones ocupadas por parejas jóvenes. Grababa videos de los huéspedes sin su conocimiento y los guardaba en una computadora en su oficina privada. También tenía llaves maestras de todas las habitaciones y entraba cuando los huéspedes salían, revisando sus pertenencias, leyendo sus documentos, incluso oliendo su ropa. Pero lo más perturbador era lo que Carmen había visto en el sótano del hotel. Esteban tenía un cuarto cerrado con llave donde guardaba recuerdos de los huéspedes. Ropa interior femenina, joyas, fotografías, documentos de identidad. Carmen había visto el cuarto una vez cuando Esteban olvidó cerrar la puerta, y lo que vio la aterrorizó tanto que renunció esa misma semana. Carmen también confirmó las sospechas de Esperanza sobre el jardín trasero. Había visto a Esteban cavando allí en múltiples ocasiones, siempre durante la noche, siempre solo. Cuando ella preguntó qué estaba haciendo, él le dijo que estaba plantando un jardín especial, pero las plantas que ponía siempre morían rápidamente, como si la tierra no fuera adecuada para el crecimiento. Con esta nueva información, Alejandro regresó a las autoridades. Esta vez, la presión mediática y la cantidad de testimonios hicieron que la policía no pudiera ignorar el caso. En enero de 2014, finalmente obtuvieron una orden de cateo para el Hotel Casa Coral. Pero cuando llegaron al hotel, encontraron que Esteban había desaparecido. Su oficina había sido vaciada. La computadora con los videos había sido destruida. Y el cuarto del sótano que Carmen había descrito estaba completamente limpio.
Era como si hubiera sabido que venían y hubiera tenido tiempo de borrar todas las evidencias. Los investigadores encontraron las habitaciones del segundo piso exactamente como Esperanza las había descrito. Vacías, con manchas en los pisos que efectivamente resultaron ser sangre humana. Pero sin Esteban y sin los cuerpos no tenían suficiente evidencia para procesar a nadie. La búsqueda de Esteban Villalobos se extendió por todo México. Su fotografía apareció en periódicos y noticieros, pero parecía haberse desvanecido completamente. Algunos especularon que había huido a Guatemala o Belice. Otros creían que había cambiado de identidad y estaba escondido en alguna ciudad grande del país. Pero Esperanza tenía una teoría diferente. Ella creía que Esteban no había huido. Creía que estaba muerto, asesinado por alguien que quería proteger secretos aún más oscuros que los suyos. Porque lo que habían descubierto sobre el Hotel Casa Coral era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y más siniestro. La desaparición de Esteban Villalobos creó un vacío informativo que la prensa y las autoridades llenaron con especulaciones. Pero para Esperanza Herrera, cada día que pasaba sin respuestas era una tortura renovada. El caso se había vuelto mediático, aparecía en programas de televisión y periódicos nacionales, pero la fama no le devolvería a su hijo. En febrero de 2014, Esperanza recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Era de una mujer que se identificó solo como Ana y que dijo tener información crucial sobre el Hotel Casa Coral. Pidió reunirse en un lugar público de la Ciudad de México, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser escuchadas. Ana resultó ser una mujer de unos 40 años, nerviosa, que miraba constantemente por encima del hombro como si esperara ser seguida. Le contó a Esperanza que había sido la contadora del hotel durante 2 años, desde 2011 hasta 2013, y que había renunciado justo una semana antes de que Sofía y Ricardo llegaran al hotel. Lo que Ana reveló esa tarde destruyó cualquier esperanza que Esperanza pudiera haber tenido de que la muerte de su hijo hubiera sido un accidente o un crimen pasional. El Hotel Casa Coral no era solo el escenario de asesinatos aislados, era parte de una operación criminal mucho más grande y organizada. Según Ana, Esteban no trabajaba solo. Era parte de una red que incluía a funcionarios locales, policías corruptos y otros hoteleros de la zona. La operación tenía múltiples facetas: tráfico de drogas, lavado de dinero, prostitución forzada y, en los casos más extremos, asesinato y desaparición de testigos o víctimas que sabían demasiado. El hotel servía como punto de encuentro para criminales de alto nivel que necesitaban un lugar discreto para hacer negocios. Las habitaciones del segundo piso, que siempre permanecían cerradas, no estaban vacías como parecía. Eran utilizadas para reuniones clandestinas, para torturar a personas que debían dinero y para eliminar a quienes representaban una amenaza para la organización. Ana había visto los libros contables reales, no los que mostraba a las autoridades fiscales. El hotel recibía depósitos enormes en efectivo que no correspondían con el número de huéspedes registrados. Había pagos regulares a funcionarios públicos etiquetados como gastos de mantenimiento y transferencias a cuentas en el extranjero que Ana sabía que no tenían nada que ver con el negocio hotelero legítimo. Pero lo más escalofriante era lo que Ana había descubierto sobre las parejas desaparecidas. No eran víctimas aleatorias. Eran seleccionadas cuidadosamente basándose en criterios específicos. Tenían que ser jóvenes, atractivas, sin conexiones poderosas, y tenían que viajar solas, sin itinerarios fijos que otras personas conocieran. Eran, en esencia, las víctimas perfectas. Ana le mostró a Esperanza copias de documentos que había logrado sacar del hotel antes de renunciar. Había listas de huéspedes con anotaciones extrañas, tipo A,
tipo B, descartado, procesado. Sofía y Ricardo aparecían en una de esas listas, marcados como tipo A, procesado, con una fecha que correspondía exactamente con su desaparición. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su hijo y su nuera no habían sido víctimas de un crimen pasional o de un robo que había salido mal. Habían sido cazados, seleccionados y eliminados como parte de una operación fría y calculada que veía a los seres humanos como mercancía desechable. Ana también explicó por qué Esteban había desaparecido tan convenientemente antes del cateo policial. La organización tenía informantes en las fuerzas del orden que les avisaban de cualquier investigación que se acercara demasiado. Esteban había sido advertido con días de anticipación, lo que le había dado tiempo suficiente para destruir evidencias y escapar. Pero Ana creía que Esteban no había escapado por mucho tiempo. La organización no toleraba a los miembros que se convertían en un riesgo, y la atención mediática que había atraído el caso lo había convertido en un problema. Ana sospechaba que Esteban había sido eliminado por sus propios socios para proteger la operación más grande. Esperanza le preguntó por qué Ana había decidido hablar ahora, después de tanto tiempo en silencio. Ana le contó que tenía una hija de la misma edad que había tenido Sofía, y que no podía seguir viviendo con el peso de saber lo que había pasado. Había intentado convencerse de que no era su responsabilidad, que ella solo había llevado los libros, pero las pesadillas no la dejaban dormir. Ana le entregó a Esperanza una caja con todos los documentos que había logrado conservar: listas de huéspedes, registros financieros, fotografías de reuniones en el hotel y, lo más importante, una lista de nombres de funcionarios y policías que recibían pagos regulares de la organización. Pero Ana también le advirtió sobre los peligros de hacer pública esa información. La organización tenía recursos y conexiones que iban mucho más allá de un simple hotel en Tulum. Habían eliminado a periodistas, a testigos, a cualquiera que representara una amenaza real para sus operaciones. Si Esperanza decidía seguir adelante con esa información, tenía que estar preparada para las consecuencias. Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta el amanecer, leyendo cada documento que Ana le había entregado. Los nombres en la lista de funcionarios corruptos incluían al comandante Ruiz, el mismo policía que había ignorado su denuncia inicial. También había jueces, fiscales y políticos locales que ella reconocía de los periódicos. Se dio cuenta de que la investigación oficial había sido saboteada desde el principio. No era incompetencia lo que había permitido que el caso se enfriara. Era corrupción deliberada. Las mismas personas que se suponía que debían buscar justicia para su hijo estaban siendo pagadas para asegurar que nunca la encontrara. Pero Esperanza también entendió algo más. Tenía en sus manos la evidencia que podría destruir toda la operación. Los documentos que Ana le había entregado eran suficientes para procesar a docenas de personas, para cerrar la red criminal y para finalmente obtener justicia para Sofía, Ricardo y todas las otras víctimas. La pregunta era si tendría el valor de usarla, sabiendo que hacerlo podría costarle la vida. Esperanza pasó una semana entera sin salir de su casa, estudiando cada documento que Ana le había entregado. Había transformado su sala en una especie de centro de comando, con fotografías, mapas y papeles pegados en las paredes, conectados por hilos rojos que mostraban las conexiones entre los diferentes miembros de la organización criminal. Lo que había descubierto era aterrador en su alcance. La red no se limitaba al Hotel Casa Coral. Se extendía por toda la Riviera Maya, incluyendo hoteles en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Había al menos 12 establecimientos que servían como frentes para actividades criminales, y los documentos sugerían que habían estado operando durante más de una década. El patrón era siempre el mismo:
hoteles pequeños, de gestión familiar, en ubicaciones remotas donde era fácil hacer desaparecer a las personas sin que nadie hiciera preguntas. Los propietarios eran reclutados o coaccionados para participar, y aquellos que se resistían simplemente desaparecían, siendo reemplazados por personas más cooperativas. Esperanza encontró registros de al menos 30 desapariciones en los últimos 5 años, todas siguiendo el mismo patrón que la de su hijo y Sofía. Parejas jóvenes, turistas extranjeros o nacionales sin conexiones locales, personas que nadie buscaría demasiado intensamente. Era una máquina de muerte que había estado funcionando en silencio durante años, pero lo que más la perturbó fueron las fotografías que encontró en el fondo de la caja. Eran imágenes de las víctimas tomadas antes de su muerte, en las que se veían aterrorizadas, golpeadas, suplicando por sus vidas. Reconoció inmediatamente a Sofía y Ricardo en varias de las fotos y tuvo que correr al baño para vomitar cuando vio el terror en los ojos de su nuera. Las imágenes confirmaban que las muertes no habían sido rápidas ni misericordiosas. Las víctimas habían sido torturadas, probablemente para obtener información sobre sus familias, sus cuentas bancarias, cualquier cosa de valor que pudieran extraer antes de matarlas. Era una crueldad que iba más allá de cualquier cosa que Esperanza hubiera imaginado. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que no podía confiar en las autoridades locales. Demasiados nombres en los documentos de Ana pertenecían a personas que se suponía que debían proteger a los ciudadanos. Necesitaba encontrar a alguien en quien pudiera confiar, alguien con el poder suficiente para actuar sobre la información que tenía. A través de Alejandro Vega, el periodista que había estado siguiendo el caso, Esperanza logró contactar a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Había un fiscal especializado en crimen organizado llamado Dr. Fernando Castillo, que tenía reputación de ser incorruptible y que había procesado exitosamente a varias organizaciones criminales importantes. La reunión con el doctor Castillo se realizó en sus oficinas en febrero de 2014. Esperanza llegó con una maleta llena de documentos, fotografías y evidencias. El fiscal, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos cansados, escuchó su historia con una atención que ella no había recibido de ninguna autoridad hasta ese momento. El doctor Castillo revisó los documentos durante 3 horas, haciendo preguntas específicas, tomando notas, verificando fechas y nombres. Cuando terminó, le dijo a Esperanza algo que ella nunca olvidaría. Tenía en sus manos evidencia suficiente para desmantelar una de las organizaciones criminales más sofisticadas que había visto en sus 20 años de carrera. Pero también le advirtió sobre los riesgos. La investigación que estaba a punto de iniciar pondría en peligro no solo a Esperanza, sino a cualquiera que estuviera asociado con el caso. La organización tenía recursos para eliminar testigos, para sobornar funcionarios, para hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. El doctor Castillo le ofreció a Esperanza entrar en un programa de protección de testigos, pero ella se negó. No iba a esconderse cuando finalmente estaba cerca de obtener justicia para su hijo. En lugar de eso, pidió que la investigación se mantuviera en secreto hasta que tuvieran suficiente evidencia para arrestar a todos los involucrados simultáneamente. Durante los siguientes 6 meses, el doctor Castillo construyó meticulosamente el caso. Utilizó la información de Ana para obtener órdenes de cateo, para intervenir teléfonos, para seguir el rastro del dinero a través de múltiples cuentas bancarias. Trabajó con agentes federales de confianza, manteniendo la investigación completamente separada de las autoridades locales de Quintana Roo. ¿Alguna vez has sentido que la justicia es solo una ilusión? Especialmente cuando se trata de crímenes que involucran a personas poderosas.
¿Crees que es posible que organizaciones como esta sigan operando en la actualidad, protegidas por la corrupción y el silencio? Mientras tanto, Esperanza vivía en un estado constante de ansiedad. Sabía que estaba siendo vigilada. Había notado los mismos carros siguiéndola. Había recibido llamadas telefónicas en las que nadie hablaba. Había encontrado evidencias de que alguien había estado en su casa cuando ella no estaba, pero se negaba a dejarse intimidar. En agosto de 2014, exactamente un año después de la desaparición de Sofía y Ricardo, el doctor Castillo le dijo a Esperanza que estaban listos para actuar. Habían identificado a más de 40 personas involucradas en la organización, desde los operadores de bajo nivel hasta los líderes que dirigían toda la operación desde oficinas en Cancún y la Ciudad de México. La operación se llamó Justicia Coral, en honor a las víctimas del Hotel Casa Coral. Se ejecutó simultáneamente en 12 ciudades diferentes, con más de 200 agentes federales participando en los arrestos. Fue una de las operaciones más grandes contra el crimen organizado en la historia reciente de México. Pero cuando los agentes llegaron al Hotel Casa Coral, encontraron algo que nadie había esperado. El edificio había sido completamente demolido 3 días antes, supuestamente por problemas estructurales. El terreno había sido nivelado y cubierto con cemento, eliminando cualquier posibilidad de encontrar evidencia física o, más importante, los cuerpos de las víctimas. Alguien había sabido que venían. A pesar de todas las precauciones, a pesar del secreto absoluto que habían mantenido, la organización había sido advertida con tiempo suficiente para destruir el lugar donde habían cometido sus crímenes más atroces. Esperanza se dio cuenta de que su lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Habían arrestado a muchos de los involucrados, pero los líderes principales habían escapado, y la evidencia física más importante había sido destruida. Su hijo y su nuera seguían desaparecidos, y ella seguía sin tener un lugar donde llorarlos. Los arrestos de la Operación Justicia Coral fueron un golpe devastador para la organización criminal, pero no el golpe final que Esperanza había esperado. De las 40 personas arrestadas, solo 22 fueron procesadas exitosamente. Los demás fueron liberados por tecnicismos legales, falta de evidencia, o simplemente desaparecieron del sistema judicial de maneras que nadie pudo explicar satisfactoriamente. El comandante Ruiz, el policía que había ignorado la denuncia inicial de Esperanza, fue encontrado muerto en su casa una semana antes de que fuera arrestado. Oficialmente, había sido un suicidio, pero no había nota, y su familia insistía en que no había mostrado signos de depresión. Otros testigos clave comenzaron a retractarse de sus declaraciones o simplemente se negaron a testificar citando amenazas contra sus familias. Pero lo más frustrante para Esperanza era que, a pesar de todos los arrestos y condenas, aún no tenía respuestas sobre qué había pasado exactamente con Sofía y Ricardo. Los cuerpos nunca fueron encontrados y sin evidencia física, los detalles específicos de su muerte permanecían como un misterio doloroso. En enero de 2015, 18 meses después de la desaparición, Esperanza recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de un hombre que se identificó como Miguel y que dijo haber trabajado en la demolición del Hotel Casa Coral. Quería reunirse con ella porque había encontrado algo durante los trabajos de demolición que creía que le pertenecía. La reunión se realizó en un café de Coyoacán. Miguel era un hombre de unos 30 años, trabajador de la construcción, que parecía genuinamente perturbado por lo que había encontrado. Le contó a Esperanza que la demolición del hotel había sido extraña desde el principio. Habían sido contratados con solo 3 días de anticipación, se les había pagado el triple de la tarifa normal, y se les había dicho que tenían que trabajar solo de noche para no molestar a los hoteles vecinos.
Pero lo que realmente había llamado la atención de Miguel era la urgencia con la que querían que destruyeran el jardín trasero. No solo querían demoler el edificio, querían excavar todo el jardín hasta una profundidad de 3 metros y llevarse toda la tierra a un vertedero específico fuera de la ciudad. Durante la excavación, Miguel y su equipo habían encontrado cosas que los habían perturbado profundamente. Huesos humanos, fragmentos de ropa, objetos personales enterrados a diferentes profundidades. Era obvio que el jardín había sido utilizado como cementerio clandestino durante años. Miguel le entregó a Esperanza una bolsa de plástico con los objetos que había logrado rescatar antes de que sus supervisores se dieran cuenta. Dentro había anillos de boda, relojes, collares y otros objetos personales que claramente habían pertenecido a las víctimas. Esperanza reconoció inmediatamente el anillo de compromiso de Sofía, un anillo sencillo con un pequeño diamante que Ricardo había comprado con sus ahorros. Pero Miguel también le entregó algo más, fotografías que había tomado en secreto durante la excavación. Las imágenes mostraban claramente restos humanos en diferentes estados de descomposición, enterrados a diferentes profundidades en el jardín. Había al menos 12 sitios de entierro diferentes, lo que sugería que el hotel había sido utilizado como lugar de eliminación durante muchos años. Miguel le explicó que había intentado reportar el hallazgo a las autoridades, pero sus supervisores le habían dicho que si hablaba con alguien sobre lo que había visto, él y su familia sufrirían las consecuencias. Le habían pagado una suma considerable para mantener silencio, pero su conciencia no lo había dejado en paz. Esperanza llevó inmediatamente la nueva evidencia al doctor Castillo. Las fotografías y los objetos personales eran prueba definitiva de que el Hotel Casa Coral había sido utilizado para asesinar y enterrar a múltiples víctimas. Pero también planteaban un problema legal complicado. La evidencia había sido destruida deliberadamente antes de que las autoridades pudieran examinarla oficialmente. El doctor Castillo logró obtener una orden para investigar el vertedero donde había sido llevada la tierra del hotel. Fue una búsqueda masiva que involucró a antropólogos forenses, arqueólogos y equipos especializados en recuperación de restos humanos. Trabajaron durante 3 meses, tamizando toneladas de tierra en busca de evidencia. Los resultados fueron devastadores y vindicadores a la vez. Encontraron restos de al menos 18 personas diferentes, incluyendo fragmentos de huesos, que fueron identificados genéticamente como pertenecientes a Sofía y Ricardo. También encontraron evidencia de que las víctimas habían sido torturadas antes de ser asesinadas y que sus cuerpos habían sido desmembrados para facilitar el entierro. Finalmente, después de 2 años de búsqueda, Esperanza tenía la confirmación definitiva de que su hijo y su nuera estaban muertos. Era el cierre que había estado buscando, pero también era el comienzo de un dolor diferente. Ya no podía aferrarse a la esperanza de que tal vez estuvieran vivos en algún lugar. Ahora tenía que enfrentar la realidad brutal de cómo habían muerto. Los restos fueron entregados a las familias para el entierro. Esperanza organizó un funeral conjunto para Sofía y Ricardo 2 años y medio después de su desaparición. Fue una ceremonia pequeña e íntima, pero también fue un momento de cierre que había parecido imposible durante tanto tiempo. Durante el funeral, Esperanza se dio cuenta de que su búsqueda de justicia había cambiado. Ya no se trataba solo de encontrar a su hijo. Se trataba de asegurar que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella había pasado. Se trataba de exponer completamente la red criminal y de asegurar que todos los responsables fueran castigados. Pero también se dio cuenta de que la justicia completa podría ser imposible. Los líderes principales de la organización seguían libres, probablemente operando desde otros lugares con nuevas identidades.
El sistema que había permitido que estos crímenes ocurrieran durante años seguía en gran parte intacto. Sin embargo, Esperanza había logrado algo importante. Había expuesto la verdad. Había dado voz a las víctimas que habían muerto en silencio y había demostrado que incluso las organizaciones criminales más poderosas no eran invencibles cuando se enfrentaban a la determinación de una madre que se negaba a rendirse. La pregunta que quedaba era si la justicia que había obtenido sería suficiente para darle paz, o si el peso de todo lo que había descubierto la perseguiría por el resto de su vida. Los juicios comenzaron en marzo de 2016, casi 3 años después de la desaparición de Sofía y Ricardo. Esperanza asistió a cada audiencia, sentándose en la primera fila, mirando directamente a los ojos de los hombres que habían destruido tantas vidas. Era su forma de honrar la memoria de su hijo y de todas las otras víctimas que no tenían a nadie que hablara por ellas. El proceso judicial fue largo y complicado. Los abogados defensores utilizaron cada táctica legal posible para desacreditar la evidencia, para cuestionar la cadena de custodia de los restos encontrados, para argumentar que sus clientes habían sido víctimas de una conspiración. Pero la evidencia era abrumadora y el testimonio de Esperanza fue devastadoramente efectivo. Durante su testimonio, Esperanza no solo habló sobre la pérdida de su hijo, habló sobre cada una de las víctimas que habían sido identificadas, sobre las familias que habían perdido a sus seres queridos, sobre el sistema que había fallado en proteger a los inocentes. Su voz nunca tembló, sus ojos nunca se apartaron del jurado. Y cuando terminó de hablar, no había una sola persona en la sala que no estuviera conmovida por su testimonio. Uno por uno, los miembros de la organización fueron condenados. Recibieron sentencias que iban desde 20 años hasta cadena perpetua, dependiendo de su nivel de participación en los crímenes. Pero para Esperanza, cada condena era agridulce. Sabía que por cada persona que había sido castigada, había otras que habían escapado y que probablemente seguían cometiendo los mismos crímenes en otros lugares. El momento más difícil del juicio llegó cuando se presentaron las fotografías que habían sido encontradas en la computadora de Esteban Villalobos. El equipo forense había logrado recuperar algunos archivos de un disco duro dañado que había sido encontrado en el vertedero. Las imágenes mostraban los últimos momentos de vida de las víctimas, incluyendo a Sofía y Ricardo. Esperanza había insistido en ver las fotografías, a pesar de las advertencias del doctor Castillo sobre lo traumáticas que serían. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con su hijo, sin importar cuán doloroso fuera. Las imágenes confirmaron sus peores temores. Sofía y Ricardo habían sido torturados durante horas antes de ser asesinados. Habían muerto con terror en sus ojos, llamando por ayuda que nunca llegó. Esa noche, después de ver las fotografías, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, llorando por primera vez desde que había comenzado su búsqueda de justicia. Había mantenido su compostura durante 3 años, enfocándose en la investigación y en obtener respuestas. Pero finalmente, el peso emocional de todo lo que había descubierto la abrumó completamente. Pero al día siguiente, regresó al tribunal. Sabía que si se rendía ahora, todo el sufrimiento que había soportado habría sido en vano. Tenía que ver el proceso hasta el final. No solo por Sofía y Ricardo, sino por todas las familias que nunca habían tenido la oportunidad de obtener justicia. Durante el juicio también se reveló información sobre el destino de Esteban Villalobos. Según el testimonio de uno de los miembros de la organización que había decidido cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, Esteban había sido asesinado por sus propios socios en enero de 2014, pocas semanas después de su desaparición del hotel. La organización había decidido que se había convertido en un riesgo demasiado grande.
Su rostro había aparecido en todos los periódicos, su nombre era conocido por las autoridades y su tendencia a actuar impulsivamente había puesto en peligro toda la operación. Lo habían eliminado y habían dispuesto de su cuerpo de la misma manera que habían dispuesto de los cuerpos de sus víctimas. En cierta forma, saber que Esteban estaba muerto le dio a Esperanza una sensación de justicia poética. El hombre que había asesinado a tantas personas inocentes había terminado siendo víctima de la misma violencia que había perpetrado. Pero también significaba que nunca podría ser juzgado por sus crímenes, que nunca tendría que enfrentar a las familias de sus víctimas en un tribunal. ¿Has pensado alguna vez en cómo la búsqueda de justicia puede consumir completamente la vida de una persona? ¿Crees que Esperanza tomó las decisiones correctas o debería haber aceptado que algunas preguntas nunca tendrían respuesta? Los juicios terminaron en agosto de 2016. De los 22 acusados que llegaron a juicio, 20 fueron condenados. 2 fueron absueltos por falta de evidencia suficiente, lo que enfureció a Esperanza, pero que el doctor Castillo le explicó que era inevitable en un sistema judicial que requería pruebas más allá de toda duda razonable. Después de los juicios, Esperanza se encontró en una situación extraña. Durante 3 años, su vida había estado completamente consumida por la búsqueda de justicia. Cada día había estado dedicado a investigar, a recopilar evidencia, a presionar a las autoridades, a asistir a audiencias. Ahora que todo había terminado, no sabía qué hacer con su vida. Había perdido su trabajo en el hospital debido a todas las ausencias relacionadas con el caso. Había gastado todos sus ahorros en investigadores privados, abogados y viajes a Tulum. Su salud se había deteriorado debido al estrés constante y la falta de cuidado personal. A los 58 años se encontraba sola, sin trabajo, sin dinero y sin el propósito que había dirigido su vida durante los últimos 3 años. Pero Esperanza también se dio cuenta de que había ganado algo en el proceso. Había demostrado que una persona común, sin poder político o económico, podía enfrentarse a una organización criminal poderosa y ganar. Había dado voz a víctimas que habían muerto en silencio y había expuesto un sistema de corrupción que había permitido que estos crímenes continuaran durante años. Comenzó a recibir llamadas de otras familias que habían perdido seres queridos en circunstancias similares. Personas que habían sido ignoradas por las autoridades, que no sabían cómo navegar el sistema judicial, que necesitaban a alguien que entendiera su dolor y que pudiera guiarlas en su búsqueda de respuestas. Esperanza se dio cuenta de que su lucha no había terminado con los juicios. Había encontrado un nuevo propósito: ayudar a otras familias a obtener la justicia que ella había logrado conseguir para Sofía y Ricardo. Decidió dedicar el resto de su vida a asegurar que ninguna otra madre tuviera que pasar por lo que ella había pasado sola. Estableció una fundación sin fines de lucro llamada Justicia para Todos, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas a navegar el sistema judicial y a presionar por investigaciones más efectivas. La fundación también trabajaba para exponer la corrupción en las fuerzas del orden y para promover reformas que hicieran más difícil que organizaciones criminales operaran con impunidad. Pero incluso con este nuevo propósito, Esperanza sabía que una parte de ella nunca se recuperaría completamente. Había visto demasiado, sabía demasiado sobre la capacidad humana para la crueldad. Las pesadillas la visitaban regularmente, y había días en los que el peso de todo lo que había descubierto la abrumaba completamente. Sin embargo, también sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Demasiadas familias dependían de ella, demasiadas víctimas necesitaban que alguien hablara por ellas.
Su dolor personal se había transformado en una misión que era más grande que ella misma. 11 años después de la desaparición de Sofía y Ricardo, en agosto de 2024, Esperanza recibió una llamada que la transportó inmediatamente de vuelta a los días más oscuros de su búsqueda. Era del doctor Castillo, quien ahora trabajaba como consultor en casos de derechos humanos, informándole sobre un descubrimiento que había ocurrido en Tulum. Un equipo de trabajadores que estaba construyendo un nuevo complejo hotelero en el terreno donde una vez había estado el Hotel Casa Coral, había encontrado algo inesperado. A pesar de que el sitio había sido excavado y limpiado años atrás, las lluvias torrenciales de la temporada de huracanes habían erosionado parte del cemento que cubría el área, revelando una cámara subterránea que nunca había sido descubierta. La cámara contenía los restos de al menos 6 personas más, junto con una colección macabra de objetos personales, documentos y, lo más perturbador de todo, un diario detallado escrito por Esteban Villalobos que documentaba cada uno de sus crímenes con una precisión escalofriante. Esperanza viajó a Tulum por última vez, acompañada por el doctor Castillo y un equipo de antropólogos forenses. El sitio había sido acordonado y convertido en una escena del crimen activa. Ver el lugar donde una vez había estado el hotel, ahora convertido en una excavación arqueológica forense, le trajo recuerdos dolorosos, pero también una extraña sensación de cierre. El diario de Esteban era un documento de más de 200 páginas que detallaba no solo los asesinatos que había cometido, sino también su proceso mental, sus motivaciones y su completa falta de remordimiento por sus acciones. Escribía sobre sus víctimas como si fueran objetos, describiendo sus muertes con una frialdad que helaba la sangre. Pero lo que más impactó a Esperanza fue la entrada sobre Sofía y Ricardo. Esteban había escrito sobre ellos durante varios días, documentando cómo los había observado, cómo había planeado su muerte y cómo había disfrutado del proceso de torturarlos. Describía a Sofía como especialmente resistente y a Ricardo como patéticamente protector de su esposa hasta el final. Leer esas palabras fue como revivir la pérdida de su hijo por primera vez. Esperanza tuvo que tomar varios descansos durante la lectura, saliendo al aire libre para respirar y recordarse a sí misma que Esteban estaba muerto, que ya no podía lastimar a nadie más. Pero el diario también contenía información que podría ayudar a resolver otros casos. Esteban había documentado meticulosamente cada víctima, incluyendo detalles sobre sus identidades, sus familias y los lugares donde había dispuesto de sus cuerpos. Era una hoja de ruta para encontrar a docenas de personas desaparecidas y para dar cierre a familias que habían estado buscando respuestas durante años. El descubrimiento también reveló que la organización criminal había sido aún más extensa de lo que se había pensado originalmente. El diario mencionaba otros hoteles, otros cómplices, otras operaciones que nunca habían sido investigadas. Era evidencia de que, a pesar de todos los arrestos y condenas, solo habían tocado la superficie de una red criminal que se extendía por todo el país. Las autoridades utilizaron la información del diario para abrir nuevas investigaciones y para reabrir casos fríos que habían sido archivados años atrás. Se realizaron arrestos adicionales, se encontraron más restos y se proporcionó cierre a familias que habían perdido la esperanza de obtener respuestas. Para Esperanza, el descubrimiento del diario fue tanto una bendición como una maldición. Por un lado, proporcionaba la confirmación final de lo que había pasado con su hijo y validaba todos los años de lucha que había emprendido para obtener justicia. Por otro lado, los detalles gráficos de los últimos momentos de Sofía y Ricardo la atormentaron de maneras que no había experimentado en años, pero también le dio una perspectiva nueva sobre su propia jornada.
se dio cuenta de que su búsqueda de justicia había sido exitosa no solo en términos de obtener condenas, sino en términos de exponer una verdad que de otra manera habría permanecido enterrada para siempre. Su negativa a aceptar las respuestas fáciles, su insistencia en seguir investigando cuando todos los demás se habían rendido, había resultado en justicia para docenas de familias. En septiembre de 2024, Esperanza organizó una ceremonia conmemorativa en el sitio donde una vez había estado el Hotel Casa Coral. Fue un evento pequeño, asistido por las familias de las víctimas identificadas, por los investigadores que habían trabajado en el caso y por los periodistas que habían ayudado a mantener la historia viva en los medios. Durante la ceremonia, Esperanza habló sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad, sin importar cuán dolorosa o difícil pueda ser. Habló sobre la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los vulnerables y de asegurar que aquellos que cometen crímenes atroces sean llevados ante la justicia. Pero también habló sobre el costo personal de esa búsqueda. Admitió que los últimos 11 años habían sido los más difíciles de su vida, que había perdido mucho en el proceso y que había momentos en los que se preguntaba si había valido la pena. Pero concluyó diciendo que, a pesar de todo el dolor, no cambiaría nada de lo que había hecho. Al final de la ceremonia, Esperanza plantó un árbol en el sitio, un ceiba que es sagrado en la cultura maya y que simboliza la conexión entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro. Era su forma de honrar no solo a Sofía y Ricardo, sino a todas las víctimas que habían perdido la vida en ese lugar maldito. Mientras veía crecer las primeras hojas del árbol en los meses siguientes, Esperanza reflexionó sobre el legado que quería dejar. Había dedicado 11 años de su vida a obtener justicia para su hijo, y en el proceso había ayudado a obtener justicia para docenas de otras familias. Había expuesto la corrupción, había reformado el sistema, había dado voz a los silenciados. Pero más importante que todo eso, había demostrado que el amor de una madre puede ser más poderoso que cualquier organización criminal, más persistente que cualquier sistema corrupto, más duradero que cualquier intento de silenciar la verdad. Ahora, a los 69 años, Esperanza continúa trabajando con su fundación, ayudando a otras familias en su búsqueda de justicia. Sabe que nunca podrá traer de vuelta a Sofía y Ricardo, pero también sabe que su muerte no fue en vano, si puede prevenir que otras familias pasen por el mismo dolor que ella experimentó. Cada noche, antes de dormir, Esperanza mira la fotografía de la boda de su hijo, que mantiene en su mesa de noche. Ve las sonrisas radiantes de dos jóvenes que creían en el futuro, que confiaban en que el mundo era un lugar seguro, donde podían construir una vida juntos. Su inocencia fue destruida por la maldad humana, pero su memoria vive en cada caso que Esperanza ayuda a resolver, en cada familia que encuentra respuestas, en cada criminal que es llevado ante la justicia. La historia del Hotel Casa Coral es una historia sobre la pérdida, sobre la corrupción, sobre la capacidad humana para la crueldad. Pero también es una historia sobre el amor, sobre la persistencia, sobre el poder de una persona para cambiar el mundo cuando se niega a aceptar la injusticia. Si conoces a alguien que ha desaparecido y nunca regresó, si has sentido la frustración de un sistema que parece diseñado para proteger a los poderosos en lugar de a los vulnerables, recuerda la historia de Esperanza Herrera. Recuerda que la justicia a veces requiere años de lucha, que la verdad a veces está enterrada bajo capas de mentiras y corrupción, pero que nunca es imposible de encontrar para aquellos que se niegan a rendirse. La búsqueda de justicia nunca termina realmente.
Continúa en cada persona que se niega a aceptar respuestas fáciles, en cada familia que insiste en obtener la verdad, en cada individuo que decide que los poderosos no pueden actuar con impunidad. La historia de Sofía y Ricardo terminó en tragedia, pero su legado vive en cada acto de justicia que su muerte ayudó a inspirar.